Después de esta breve pausa, continuamos con nuestra agenda académica. Viene a continuación nuestra sesión de preguntas y respuestas, titulado El rol creciente de la tecnología en la actualización del profesional sanitario y la alfabetización digital. Nos acompaña la doctora Sandra García, médica egresada de la Universidad Anáhuac, especializada en cardiología en el Consejo Mexicano de Cardiología, quien en la actualidad la doctora es directora de medicina en Médica Sur, México. Esta sesión será moderada por la doctora Sandra Inés Rosso Bolaños, CEO de RIA Smart Health. Bienvenidas, este es su espacio. Luisa, muchas gracias. Doctora Sandra, un gusto estar compartiendo con usted el día de hoy. Bienvenida, gracias por acompañarnos a este Smart Health Leader Summit Chile. Cuéntenos desde México, ¿qué es Médica Sur? Yo sé que es el hospital reconocido por Forbes como el hospital más importante o la red de hospitales más importante en México, pero por favor cuéntele a la audiencia y empecemos conociendo un poco de Médica Sur. Sí, como no, muchas gracias. Desde México les mando un saludo. Estamos en la Ciudad de México. El Hospital Médica Sur es un hospital. En México existen dos tipos de medicina, que es la institucional y es la privada. El Hospital Médica Sur es propiamente un hospital privado. Es un hospital general que atiende todas las especialidades, excepto psiquiatría, ¿no? Pero todas las especialidades de medicina, quirúrgicas, todas ellas son atendidas aquí. Nosotros recibimos al año aproximadamente de 14,000 a 15,000 pacientes. Tenemos muy desarrollado y le hemos dado mucho campo a la oncología, porque pues son problemas que están creciendo desde edades más jóvenes, a todos los tipos de cáncer. El hospital se maneja, es un hospital también escuela, tenemos rotantes estudiantes, tenemos el pregrado y tenemos posgrado en medicina interna, en rayos X, en cirugía, en oncología, en gastroenterología, y todos ellos pues están avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. También trabajamos con un staff de médicos de las diferentes especialidades en cada uno de los servicios. Tenemos pediatría, neonatología, se atienden problemas oncológicos infantiles, y bueno, pues lo que tratamos de hacer es darle un servicio a la comunidad. Pues sí, hemos tenido, obviamente, después de mucho trabajo de todo el personal, que quiero agradecer, ¿no? Las enfermeras, camilleros, todos son parte del mismo equipo, pues hemos logrado tener por 2 años consecutivos a través del Newsweek el primer lugar o el hospital, el mejor hospital de México, y eso pues nos enorgullece. Nosotros también tenemos una relación con la Clínica Mayo, con la cual hacemos protocolos, desarrollamos complementos para los diagnósticos, y evidentemente pues tenemos una muy buena relación, y se sabe que el hospital que es la Clínica Mayo pues es el primer lugar en el mundo, ¿no? Es el mejor hospital en el mundo, entonces estamos muy orgullosos de eso. Y bueno, pues invitarlos a que un día vengan al hospital y a la Ciudad de México. Doctora, muchas gracias. Para mí era muy importante permitir que la audiencia conociera el marco, digamos, el contexto de Médica Sur. Ustedes son nuestros invitados a conversar hoy sobre este tema, que es el rol de la tecnología en todos estos procesos de alfabetización, de actualización del personal sanitario desde el contexto digital. Pero si le parece, arranquemos conversando sobre ¿cuál es ese alcance y esa dimensión cuando hablamos de salud digital? A mí me parece importante retomar ese punto para a partir de ahí desarrollar la conversación. Está cerrado su micrófono, doctora. Disculpe, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que saber es que la digitalización en la salud no es exclusivamente recibir una consulta a través de vía digital o tener un expediente electrónico. Yo creo que abarca principalmente puntos importantes como es la seguridad del paciente. Va desde que tengamos las tecnologías para el suministro, por ejemplo, en un hospital, en la cadena de suministro, materiales, medicamentos, que pues ahora se hacen de forma digital, que se complementan con un expediente o un software en el cual pueden surtir, saber cuál es la caducidad, etcétera, y todo esto se traduce como seguridad para el paciente. La siguiente, pues evidentemente son las consultas digitales, que se hicieron muy patentes en estos 2 últimos años y medio por la pandemia, ¿no? Que los
pacientes estaban temerosos de venir al hospital, de venir a la consulta, pero pues a través de esta red, nosotros tenemos ya una red que se puede conseguir incluso la cita vía virtual para que el paciente pues pueda ir con el especialista en caso de que no quiera venir. La otra pues son los expedientes electrónicos, que lo único que se ha tratado de hacer y lo que se intenta es que el hospital tenga mayor facilidad para manejar la información, que se guarde con mayor seguridad la información del paciente y que todo el hospital, servicio por donde pasa el paciente, se sepa qué es lo que se ha hecho, cuál es su diagnóstico, y es una forma en la que por lo menos nuestras enfermeras, nuestros médicos, otorgan más tiempo con el paciente que estar llenando un expediente. El segundo punto, pues tiene que ser obviamente los dispositivos móviles, ¿no? Ahora hay relojes en los que al paciente hay hasta alarmas que pueden alertar a sus familiares de que algo anda mal, al médico, y pues tener no solamente la monitorización de los signos vitales, sino de un expediente que pueda llevar el paciente en un reloj, en una pulsera, el médico puede tener acceso a ello a través de su celular, a través de su laptop. Yo creo que esos serían los grandes rubros, ¿no? No solamente es la consulta, son los expedientes, es el surtimiento de material para un hospital y pues evidentemente todo lo que conlleva la seguridad del enfermo, ¿no? Me parece muy interesante y estoy de acuerdo con usted. El contexto de salud digital definitivamente toca todos los puntos, desde cadena de abastecimiento como procesos de apoyo, todo lo que tenga que ver con seguridad de paciente, con más y mejor información para que los equipos clínicos puedan tomar mejores decisiones, ¿cierto?, en ese proceso de atención. Pero en toda esta lógica, la discusión de este espacio tiene que ver con esos procesos de alfabetización digital. En todos los eventos, en todos los espacios académicos hoy por hoy, cuando se habla de salud digital, se menciona el concepto de alfabetización digital, es decir, cómo podemos hacer que nuestros equipos de salud, el personal sanitario, pueda tener más competencias, mejor capacidad para afrontar este tema. En la perspectiva suya, nos mencionaba además que Médica Sur es digamos, una entidad que donde hay hospital universitario, así lo llamamos aquí en Colombia, o centro de formación de práctica desde lo clínico. ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes han identificado en materia de alfabetización digital? ¿En qué deberían los profesionales de salud estar preocupados hoy por hoy de afianzar esas competencias digitales? Yo creo que el primer obstáculo en la alfabetización es que pues personas de generaciones atrás, ¿no? O sea, hablo personas arriba de los 45 años, pues es gente que no creció con la computadora, tuvo que aprender a manejar una computadora desde sistemas muy sencillos como es buscar algo por el internet y que pues eso a veces limita un poco su aprendizaje, no es que no lo pueda, sino que le teme, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero. Pero en el sistema de salud yo creo que debería de haber en las universidades, pues un enfoque hacia las cosas digitales, una partitura que fuera de cosas digitales, porque la gente que actualmente viene al hospital, internos residentes, que son gente joven, pues ellos con mucha facilidad agarran el hecho de, porque han nacido con eso, ¿no? Entonces, pues es mucho más fácil decirle, este es un nuevo software y lo vamos a hacer. Y pues de hecho, eso es lo que nosotros tomamos para capacitar en un nuevo software, por ejemplo, a algún residente, y el residente es mucho más fácil que lo aprenda y que lo pueda enseñar. Pero yo creo que eso debería de ser desde las universidades, las escuelas de enfermería, y obviamente, pues tener la capacidad en los hospitales de poder acceder a un expediente electrónico, por ejemplo, como esto. A nivel de yo creo, la capacitación es... pues obviamente hay hospitales que en México no pueden tener un expediente electrónico, pero pues tiene que ir hacia eso, ¿no? Ya la mayoría de los hospitales intentan tener una parte en expediente electrónico, la otra parte administrativa, y yo creo que ese es el punto, ¿no? Reforzar en los hospitales y enseñar desde las escuelas. De acuerdo, ahí hay digamos, una paradoja y es, estamos hoy buscando que nuestro profesional de salud mejore sus competencias digitales desde la academia, desde los hospitales, pero claramente
el avance y la tecnología y los desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial va mucho más rápido que la capacidad de las instituciones de salud por absorber e implementar este tipo de tecnologías. Ahí hay un rezago. ¿A quién le corresponde cerrar esa brecha? ¿Qué opina usted de esto que estoy yo planteando? Yo creo que, pues estoy de acuerdo con usted. Creo que esa brecha se ha abierto, pero confío en que con el tiempo, pues evidentemente, desafortunadamente o afortunadamente, por ejemplo, el acceder a un banco ya no es de forma personal, ya no es por papel, tiene que ser por una. Y entonces obliga a la gente a tener que aprenderlo, a tener que preguntar. Yo creo que conforme esto vaya avanzando, las plataformas vayan avanzando, los hospitales se vayan haciendo a la idea. Por ejemplo, hay una encuesta muy interesante que hizo Cisco que dice que el 45%, no hablo solo de hospitales, sino de las empresas, son los que tienen la digitalización, el resto no. Y se ha visto que los que no han tenido la oportunidad o no han querido tener la oportunidad de la digitalización en sus empresas, pues están condenados al fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que esto se tiene que ir, pues obviamente convenciendo, haciendo, y que la primera oportunidad que se tenga, tener softwares que sean amigables, que sean, para que la gente pierda ese temor. Y pues a mí me da la impresión que esto lo vamos a tener que aprender por aprender. Ahora, también es paradójico porque hay muchachos que están estudiando en este momento la carrera de medicina y que las herramientas que él va a ocupar todavía no existen, ¿no? O sea, yo creo que esto es a gran velocidad y los muchachos no tienen más que lo normal, ¿no? Obviamente el interés de los expedientes electrónicos, hablo de esto, es mejorar para poder tener mayor conectividad y de alguna forma, pues no en un tiempo muy lejano, podamos tener la información de un paciente, así vaya a Colombia, así vaya a los Estados Unidos, a través de la digitalización. De acuerdo, usted toca elementos interesantes. Creo que lo hemos discutido hoy en varios de los espacios, en una parte de conferencias antes de esta, la que hablaba de Dalu sobre el tema de interoperabilidad. O sea, hay unas realidades que están pasando donde nuestros profesionales de salud en 1, 2 o 3 años estarán afrontando tecnologías para las que ni siquiera nosotros estamos aún preparados, pero estoy de acuerdo con usted en que las nuevas generaciones tienen obviamente una capacidad mayor de absorber todo este tema tecnológico. Ahí hay una competencia en el tema digital que me parece a mí muy relevante y es la del análisis de información, la capacidad de analizar información, desde algo tan trivial como si yo veo un mensaje, una información en redes sociales, cómo discernir si eso es o no confiable, hasta analizar y capacidad de analizar información para toma de decisiones clínicas, para entender datos, todos esos datos que usted mencionaba ahora que pueden llegar desde los wearables, desde los dispositivos remotos y demás. ¿Qué opina usted de esa competencia, de la capacidad de discernir las fuentes de información y analizar información? ¿Esa qué tan relevante es? No, pues yo creo que muy relevante, ¿no? Creo que esa capacidad de análisis lamentablemente no se ha podido llegar al fondo de que la gente pueda analizar los datos, pero yo creo que es un paso a paso, ¿no? O sea, primero que tengan la accesibilidad de agarrar eso y después enseñar a analizar, y yo creo que será mucho más fácil, por lo menos los que se dedican a comprar, para comprar, y los que nos dedicamos a la medicina, de entender la patología del enfermo, de darle mejores oportunidades en su tratamiento, de poder comunicarlo con otros especialistas si fuera necesario. Yo creo que eso se tiene que ir fomentando también dentro de las instituciones de salud, hablo de los hospitales, ¿no? De acuerdo, doctora. Hay otra competencia que para mí también es interesante y tiene que ver con el trabajo colaborativo. Relacionada con cómo hacemos para que nuestros equipos de salud, nuestros clínicos, nuestras áreas de enfermería y demás realmente trabajen colaborativamente, se comuniquen más y demás. ¿Cómo ve usted esta competencia y las herramientas digitales y este proceso de transformación digital que puede ayudarnos a resolver este tema, realmente trabajar en forma interdisciplinaria? Pues yo creo que de alguna forma se está logrando, ¿no? Obviamente
la población mundial ha cambiado en su forma de pensar, ¿no? O sea, en otros tiempos la gente tenía más colaboración. Ahora, pues, los muchachos piensan muy individuales, muy en su éxito propio, pero pues al final en la salud tenemos que ser un equipo, ¿no? Todos tienen un trabajo que desarrollar. Y yo creo que en la digitalización, pues van a ver uno que es mucho más fácil, ¿no? O sea, tienen la información guardada sin que se les pierda un papel, ¿no? Sino que ahí la tienen, la quieren consultar, sabemos quién entró y que obviamente para que yo pueda hacer mi trabajo dentro de la forma digital y con el paciente, pues tengo la necesidad de que haya otros datos, por ejemplo, en este caso de la enfermera, o si la enfermera pide algún material que pueda visualizar que ya se pidió, cuál es el material. Y entonces yo creo que a lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta que si el otro no colabora conmigo, yo no colaboro con el otro, pues no se va a poder dar continuidad, ¿no? Que eso es lo que buscan también las plataformas digitales, ¿no? Tú tienes que empezar con una cosa y no puedes saltarte a la otra hasta que completes una. Y entonces yo creo que esa es parte de la enseñanza que nos da lo digital, ¿no? Muchas gracias, de acuerdo. Ahí me surgen dos aspectos para preguntar. Uno tiene que ver con, claro, las plataformas, todos estos sistemas de soporte a las decisiones clínicas y demás, tratan un poco de ayudar a que haya procesos, a reducir la variabilidad en la práctica clínica. Usted ya lo mencionó, pero quisiera verlo desde el punto de vista de los médicos. ¿Qué tanto de verdad o cómo avanzar para entender que en el ejercicio de la práctica clínica todas estas herramientas, el soporte de la inteligencia artificial y demás, van a ayudar a reducir esa variabilidad, a tener más y mejor información? ¿Usted cree qué opina de ese tipo de herramientas ya para el proceso de toma de decisiones desde los médicos en lo clínico? Te voy a contestar con un ejemplo que nosotros tenemos aquí. Nosotros empezamos a desarrollar, no tenemos un expediente electrónico completo, pero hemos tratado de digitalizar, por ejemplo, el trabajo de las enfermeras, en el que la hoja de enfermería pues se plasma de forma digital y entonces el médico lo puede consultar, el médico tratante lo puede consultar desde bajar la aplicación para ver los signos vitales. Y ahí en ese manejo de la digitalización para las enfermeras, tenemos el score de News, ¿no? Para saber la gravedad del paciente. Entonces, pues está con colores y de alguna forma tenemos establecido en el hospital un equipo que se llama de respuesta rápida, que es el que atiende al paciente que se empieza a poner mal y toma la decisión. En este caso, las enfermeras, por ejemplo, plasman los signos vitales. Es mucho más rápido porque ellas incluso pueden tomar una fotografía con el aparato que tenemos digital y aparecen los signos vitales y aparecen en su hoja. Entonces se van dando cuenta que ya no hay que transcribir, me equivoqué y no era así. Y bueno, y con el score de News que le da a la suma de todos estos datos que completan el News, ellas ya saben que el verde está bien, el amarillo está medio mal y el rojo es que se tiene que movilizar a otro lado y ellas tienen que llamar al médico del piso y el médico del piso a la respuesta rápida. Entonces, por ejemplo, esto lo han adoptado muy bien porque han visto que con una sola toma se transcribe a todos los espacios que ellas tienen que tener y que pues obviamente es un arma muy importante porque si saben que está en rojo, ellas deben de llamar al médico y el médico a su vez, el del piso, al de respuesta rápida y entonces evitamos que un paciente caiga en paro o se complique aún más, ¿no? Entonces yo creo que ejemplos como este es como van a hacer que la gente se convenza de que su trabajo, obviamente hay una fase de aprendizaje, ¿no? Que dicen, híjole, esto está bien difícil, ya me equivoqué, pero a la larga van viendo que esto les es muy útil, les reduce mucho tiempo y que no tienen que estar perdiendo más tiempo en eso y además pueden ayudar más fácilmente porque ya no se deja un criterio nada más de que yo lo veo medio mal, sino que ya hay parámetros bien establecidos de que si el paciente pues se puede estabilizar en el piso se queda y si no tiene que ser trasladado a un área crítica, ¿no? Gracias, qué ilustrativo ejemplo.
Y bueno, claramente tiene que ver también con los procesos de adopción, de cambio, de gestión de cambios. Al principio es negación, al principio eso no me gusta, pero pues después le vemos los beneficios. Aquí hay un desafío también que veo yo desde el punto de vista de este proceso de lo digital, y es de cara al paciente. O sea, hoy tenemos pacientes más informados, no siempre mejor informados, pero sí más informados, porque entre las redes sociales, entre que alguien pone un post diciendo, alguien me recomienda algo porque es que ahora tengo diabetes y me dijeron que tal cosa, hasta que los mismos usuarios buscan, googlean o buscan información. Ahí hay unos desafíos desde, creo yo, para los profesionales de salud en entender que esos pacientes cada vez están más informados. No siempre mejor, repito, pero sí más informados. ¿Qué ve usted en competencias que deberían desarrollar los equipos de salud para poder afrontar esta realidad? El paciente que llega y le dice, doctora, usted tiene que mandarme una TAC, porque sí. ¿Qué tan preparados estamos en las organizaciones desde el punto de vista para afrontar ese tipo de realidad? Yo creo que depende de la formación, ¿no? Siento yo que digo, porque pues todo el tiempo llega alguien que dice, a mí me dijeron que si tomaba este tipo de pastillas, porque lo creen con mucha facilidad como una cosa como magia, ¿no? Yo creo que el único forma de defender lo que uno está seguro de hacer es, existen muchas guías, ¿no? En padecimientos que son orientativas para el médico de decir, bueno, si tienes esto, no son recetas de cocina, simplemente son orientadas. Y yo creo que lo más importante es el conocimiento, ¿no? Tratar de explicarle al paciente, esto no puede hacer esto, tenemos que hacer esto, y tratar de convencerlo. Obviamente hay ocasiones en las que el paciente está muy convencido de lo que leyó en el internet porque pues se publican a veces muchas fantasías, pero creo que es la seguridad que tiene el médico en el conocimiento. Y la otra, pues una buena comunicación con el paciente, ¿no? De decirle, usted tiene tal cosa, esto se trata así. Y, por ejemplo, yo te digo de la hipertensión, ¿no? La gente llega y me dice, yo no quiero ser hipertenso, pero mi amigo o el vecino tomó tal medicamento y entonces, pues dice uno, bueno, no quieres ser hipertenso, pero no es de querer, o sea, eres hipertenso, hay que controlarlo porque puede pasar esto y el otro. Entonces ya la gente se va como que tu enfermedad no se va a curar, si tomas la pastilla evidentemente la presión va a estar bien, pero si te la quitas vuelves a estar alta y entonces tienes mucho riesgo, ¿no? Y entonces como que la gente había cosas que no le habían dicho, no le habían completado y de repente ya cuando uno explica dicen, ah, no, pues hago lo que usted me dice, ¿no? Claro, indiscutiblemente usted ha abordado dos temas. Uno, las habilidades de comunicación que tengan las personas, el personal de salud para conversar y persuadir o informar adecuadamente a ese paciente. Lo segundo es que claramente en algunos estudios siguen demostrando que la figura de autoridad que sigue siendo relevante para las personas y los pacientes son los médicos. Entonces, bueno, ahí aunque haya más información, de acuerdo, sigue habiendo ahí un punto importante. Para cerrar este bloque de preguntas relacionadas con las competencias, quisiera preguntarle a usted algo, y es en estos diferentes foros y espacios, en estos Smart Health Leaders que hemos hecho ya, uno con énfasis en México, ahora Chile, hace poco un evento en Colombia, siempre surge una pregunta que tiene que ver con si este proceso de transformación digital le resta humanidad a la atención en salud, si esto realmente hace que perdamos el contacto y lo humano de la atención en salud. Ustedes, que sé que tuvieron una experiencia muy interesante de apoyarse en herramientas digitales para comunicarse con los pacientes durante COVID, la familia y demás, ¿cómo ve este tema de la humanización y lo digital? ¿Si le quita, le pone o es neutro en el ejercicio de atención humanizada? Pues yo creo que esto no le quita humanización, porque la humanización viene siendo la capacidad que uno como médico tiene de entender el dolor del paciente, ¿no? La preocupación de la familia. El realmente hay gente que dice es que los médicos les da igual, no son los enfermos ellos, no, pero también se padece, se sufre, que un paciente no responda,
Entonces yo creo que la humanización va en ese aspecto, ¿no? En tratar de tomar el lugar de la otra persona y tratar de explicar. No creo que tenga que ver con la digitalización, porque aún así hay métodos o estrategias de salud en muchos países en donde el médico, a ti no te mandan con un médico especialista, aunque tengas una insuficiencia cardíaca, te tiene que ver el médico familiar forzosamente, y para que tú accedas desde el punto de vista institucional a un médico especialista, pues tiene que pasar mucho tiempo. Entonces yo creo que la humanización va en la atención pronta, en tratar de explicar, en tratar de ponerse en el otro lado, e igual con los familiares, ¿no? Yo creo que la digitalización nada tendrá que ver, ¿no? Porque aún sin digitalización hay muchos lugares donde hay mucha deshumanización, ¿no? Donde no necesariamente la atención es humanizada. Hemos hablado de competencias desde el punto de vista de análisis de información para los clínicos, desde el punto de vista de uso de información para tomar mejores decisiones clínicas, desde el punto de vista de trabajo colaborativo. Hemos también pasado ahora por el tema de atención humanizada. La pregunta es, en estos procesos de transformación digital, ¿a quién le corresponde cerrar esas brechas o desarrollar esos procesos de alfabetización digital? Esto es algo que está en cabeza de las clínicas y hospitales, esto está en cabeza de la academia, esto debería ser algo que hagan los profesionales por su propia iniciativa. ¿Qué opina usted de ese planteamiento? En este momento yo creo que la responsabilidad está en las instituciones de salud, ¿no? En los hospitales. El tratar de que la gente lo haga bien, ¿no? Lo aprenda, etcétera. Pero yo creo que la responsabilidad debía de ser en las escuelas, ¿no? Tener una materia que se llame digitalización y que les den una introducción a todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, tenemos varias cosas. Y pues evidentemente cuando los médicos salen de las escuelas y tienen que integrarse a un hospital, pues la responsabilidad la toma la institución, porque pues evidentemente según su software o según cómo trabajen, pero por lo menos la gente ya viene con una idea, ¿no? O sea, con una idea, saben mucho, por ejemplo, los muchachos ahora saben mucho de cómo bajar, cómo hacer una página web, cómo hacer un blog, cómo hacer, ¿no? O sea, todo eso lo saben hacer. Entonces yo creo que solamente falta un poco, ¿no? Darles una orientación, darles una explicación de qué es lo que hace un expediente electrónico, cómo tienen que incluirse y seguir la responsabilidad en las instituciones de salud. Sí, y si usted me permite complementarla, yo he visto que hay un elemento muy, muy importante y es que desde la academia, desde ese proceso de formación, esté dándose a la persona la relevancia de los temas de seguridad digital. Es decir, por favor, no compartan la contraseña, eso es mucho más privado que la contraseña de su banco, es la contraseña del sistema de información del expediente electrónico, o sea, todo este tema de protección de datos, ciberseguridad, a mí ese tema me parece supremamente relevante. El sector salud es uno de los sectores, lo vamos a ver mañana aquí en el taller que tenemos al final de la jornada de este evento, un taller sobre ciberseguridad. Yo creo que hay unas competencias también que hay que desarrollar en los equipos de salud, en las personas, hacer conciencia de ese tema, porque ahí hay vulnerabilidad, ahí somos vulnerables, ahí las instituciones son vulnerables a través de ese punto. Yo no sé si usted quiera mencionar algo sobre esto, doctora. Sí, por lo pronto aquí nuestro sistema que tenemos, hacemos firmar a cada residente o a cada interno que llega una hoja de responsiva, ¿no? O sea que si él comparte, él ya sabe cuáles son las consecuencias, porque al final es un documento pues oficial, ¿no? O sea, es y bueno, va incluida la intimidad y la privacidad del paciente, ¿no? Toda la información que él tiene. Entonces, sí aplicamos sanciones, ha habido gente que hemos tenido que sacar del hospital porque creen que compartir la contraseña es algo fácil o dejar abiertas las sesiones, ¿no? Aquí con el grupo de calidad que pues, nosotros estamos acreditados por Joint Commission y tenemos un equipo de calidad, pues se hace mucho hincapié en eso, ¿no? Y se ponen sanciones y
pues la gente tiene que entenderlo de alguna forma, que es algo muy importante. De acuerdo, sí, señora, muchas gracias. Hay una pregunta que permítanme, yo la leo, un comentario que nos hace Edmundo Azagra y dice, en un mundo globalizado con gran cantidad de información disponible y pensando justamente en favorecer la alfabetización digital de los profesionales de salud, ¿qué esfuerzos se están haciendo o sabe usted o en Médica Sur para dar un respaldo jurídico o legal al uso apropiado de información que se comparte online, libros, papers, normas técnicas? Ustedes, o sea, desde el punto de vista de ese uso apropiado de información en salud que se comparte, ¿algún tema jurídico legal que ustedes también estén trabajando? Sí, bueno, en México se está dando apenas el reconocimiento a un expediente digital, o sea, los hospitales hasta el momento pueden tener un expediente digital, pero para la autoridad tiene que estar impreso. Nosotros tenemos un grupo legal aquí, que es el que hace el seguimiento de todo tipo de estos menesteres, ¿no? De si se rompe la privacidad, si alguien comparte, qué sanción se le va a poner, cuáles son los datos. Y pues de esta forma es como nos estamos ayudando. Sin embargo, yo creo que esto tendrá que crecer un poco más y tener alguien especializado únicamente para este tipo de cosas digitales, ¿no? Que sepa también de los softwares y que sepa dónde es que causan el daño, ¿no? De acuerdo, sí, sí, señora, eso también hay, en general, y permítanme, yo le doy mi punto de vista, hay unas asimetrías grandes en el tema legal en los diferentes países de la región en relación con el tema de uso de datos, privacidad, segundos usos de datos, por ejemplo, en el tema de datos de salud. Ese es un tema que está ahora en boga aquí en Colombia, la discusión de usos secundarios de la data de salud a través del proceso de interoperabilidad. Entonces, claro, hay mucha tela aún por cortar, incluso eso daría pues para otro tema específico en un próximo evento. Entonces, gracias a la persona del público que nos hizo esa pregunta. Aquí tengo otra pregunta, doctora, y es si por favor puede, la hace Alejandra Verónica Ramos, y es si por favor puede volver a mencionar el nombre de la escala que están aplicando para el monitoreo de pacientes críticos o la prevención de pacientes críticos en el ejemplo que nos mencionó. Sí, es la escala de news, como noticias en inglés, news. Ok, muy bien, doctora, muchas gracias. Este conversatorio tiene como eje y ha tenido como eje el tema de las competencias, las capacidades, las competencias, las habilidades para cerrar esa brecha desde el punto de vista de transformación digital. ¿Cómo ve usted una realidad? Es que también el sector educativo se está transformando. Hoy por hoy hay cursos online, cursos breves, estamos hablando de microlearning, de habilidades y competencias que llegan casi con el formato de Twitter o de este tipo de mensajes, de videos cortos. ¿Qué tan preparados estamos para desarrollar esos procesos de alfabetización digital con estas nuevas formas de entregar contenido y comunicación? ¿Usted cómo ve eso? Pues mira, a mí me resulta bastante favorable. Yo creo que de las poquísimas cosas que puede dejar esta pandemia es que, por ejemplo, aquí en México los niños hasta en el kinder, primaria, tuvieron que tomar clases vía virtual, ¿no? Entonces saben manejar perfectamente una laptop, la computadora, los ejercicios que les mandaban y así, pues de alguna forma ellos están preparados desde que nacieron para manejar una computadora, que ese es un buen punto, ¿no? Y yo creo que a la larga, pues sigue habiendo algunas industrias que se siguen manejando con gente que trabaja desde casa a través de lo digital y que puede hacer cualquier tipo de movimiento. Y lo que se ha visto es que pues reducen el tiempo, ¿no? Tú cuando vas a una oficina, en lo que platicas, te tomas un café, etcétera, enciendes el computador, todo, ¿no? Y pues en su casa la junta es a las 7 o empiezan a las 7 y a las 7 no paran hasta las 3 de la tarde, ¿no? Entonces se hace el tiempo un poco más provechoso. Yo creo que está muy bien, creo que en algún momento de la vida tendremos, y no muy lejano,
que todo va a tener que ser digital, ¿no? El aprendizaje. Ahora los niños, aunque vayan a la escuela, pues lo primero que te piden que les compres es una computadora, ¿no? Una laptop, porque los niños hacen trabajos así. Entonces yo creo que las generaciones que vienen, ellas van a tener mucha mayor facilidad, pero siento yo que es correcto que se pueda combinar, ¿no? Porque cosas como las que nos sucedieron, que nadie lo pensó, de la pandemia, pues si no hubiéramos tenido por lo menos las nociones, no se hubiera podido ni educar a la gente ni seguir trabajando, ¿no? En cosas vitales como es un hospital o dar una consulta. Claro, y ahí voy si me permite, dar un comentario. En estos, pues, las nuevas generaciones frente al tema digital, yo tengo una hija de 10 años que me preguntaba hace varias semanas que está aprendiendo los temas de tablas de multiplicar y dividir y estas cosas, y entonces me decía, ¿por qué tengo que aprender eso si yo le pregunto a Alexa? Y Alexa me va a decir, o sea, entonces yo no es que necesito que tu cabeza aprenda a funcionar de esa forma, pero claro, tienen otras lógicas y el acceso a información y a resolver problemas es diferente, y claramente ahí también hay unos desafíos en la educación. Hay un comentario que nos hace Claudia Soto y es: los profesionales de salud deben aprender con otros profesionales que no son propios del área de salud, como profesionales de informática. Ahora encontramos mucho profesional de salud aprendiendo programación, haciendo cursos de Python, de inteligencia artificial, bueno, de análisis de datos y demás. ¿Qué tan abiertos cree usted que están los profesionales de salud, los clínicos, para realmente hacer trabajo colaborativo con esos otros profesionales en otras disciplinas diferentes a salud? Y eso, ¿qué tan beneficioso o no puede ser frente a los procesos de transformación digital? Ya para ir cerrando, doctora. Pues yo creo que no creo que fuera una negativa con la gente de la tecnología de información. Yo creo que más bien es una colaboración, ¿no? Y será por etapas, ¿no? Yo he visto aquí residentes que se dedican a hacer hasta sus páginas, cómo aprender, cómo enseñar a través de plataformas digitales, etcétera, y que dices tú, bueno, ¿quién te enseñó? No, pues yo aprendí de aquí, de acá, pero a lo mejor ya el que se quiere dedicar a hacer algo como la programación, diseñar, etcétera, yo creo que estaría bien la digitalización. Aquí, por ejemplo, cada vez que tenemos un problema, ya sabemos que tenemos que llamar al de informática, y el de informática se presta pues para enseñarnos, ¿no? Para decirnos, pero no en algo muy formal, sino más bien es conforme las circunstancias. Pero no creo que haya una negativa, porque al final la gente joven está interesada en esto, ¿no? En cómo facilitarse la vida. De acuerdo. Doctora, por aquí estoy recibiendo un mensaje. Dice: una felicitación para la doctora Sandra García por su desarrollo operativo en el Hospital Médica Sur. Aquí le están mandando una felicidad. Me están diciendo aquí que ustedes, ¿quién hace que el hospital funcione? Entonces, quiero hacerle ese reconocimiento que nos están enviando. Muchas gracias. Ok, para cerrar, mi querida doctora, hay un nuevo rol que ha surgido en los hospitales, en las clínicas. Yo sé que en varios hospitales en Chile, en Argentina, tímidamente de pronto en Colombia ya existe. Y es un rol del Chief Medical Information Officer, es decir, es el jefe médico y de información. Es un médico, un clínico que maneja, que conoce el tema, entiende el tema de datos, de procesos digitales, y que se vuelve un interlocutor válido para acelerar estos procesos de transformación digital. ¿Tienen ustedes esa figura, un poco del contexto de lo que se ha visto en México, cómo está evolucionando esa parte? Que, como le digo, sé y conozco que en Chile, en Argentina, en Brasil, algo en Colombia ya está dándose esa figura, y si quiere, pues para cerrar su comentario frente a ese punto. Nosotros como tal no tenemos esa figura. Estamos trabajando ahorita en el software del SAP para la parte administrativa y lo que toca la parte administrativa al hospital. Y pues realmente esa figura la tenemos sin nombramiento, una enfermera y yo, que somos la que estamos trabajando en eso. Y de repente en un par de años vamos a traer el expediente electrónico también del mismo SAP, que pues fungiremos como eso, pero hemos tratado de involucrar por mucha gente joven, porque
La gente joven es la que lo va a hacer, ¿no? Yo vi en un hospital de Oviedo en España que sí tienen esa figura y desde que implementaron el software, entonces pues yo creo que sería algo muy útil tener 2 o 3 personas que fuera el director o el jefe y 2 personas más que le puedan ayudar para resolver problemas en lo operativo, ¿no? Doctora, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, por compartir la experiencia y la experiencia de Médica Sur, pero también todo su amplio conocimiento en el tema. La doctora Sandra García, directora médica de Médica Sur, que hace posible el funcionamiento médico y clínico en México. Muchas gracias a la audiencia. Gracias por las preguntas y espero que nos volvamos a ver, doctora. Gracias. Muchas gracias por la participación, muy interesante. Y pues espero volver a verlos pronto. Así sea.